Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a seguir, esta es la parte 2 de el circuito de instrumentación para el sensor de temperatura en la extrusora de plástico. Recuerden, en la última parte, bueno, el video pasado vimos de forma analítica por qué o cómo es el voltaje que íbamos a sacar de este circuito. Recuerda, el sensor que está aquí abajo, el PT100, es un sensor que convierte la variación de temperatura en una variación de resistencia y que si usamos este circuito, esta variación de resistencia la vamos a convertir en variación de voltaje. Ahora, ¿por qué en variación de voltaje? Porque las tarjetas que vamos a usar no pueden leer resistencia, ¿verdad? Solamente tienen lecturas de componentes, digamos, eléctricos. Entonces, por lo tanto, solamente pueden leer voltajes, ¿vale? Entonces, ese voltaje lo vamos a convertir, bueno, esa variación de temperatura la vamos a convertir en una variación de voltaje a través del circuito de puente de Winston. Que, si recuerdas, en la última ocasión llegamos a una ecuación. Dijimos que el voltaje de A en B, es decir, este voltaje que está aquí, iba a ser igual a ¿quién? A el voltaje de entrada por N alfa entre N más 1 al cuadrado por T. Que dijimos que pues, todo esto era una ecuación lineal, es decir que voltaje en A en B va a ser una constante K multiplicada por T, donde K es precisamente todas estas constantes, ¿vale? Ok, entonces tenemos una relación lineal. Ahora, la siguiente parte es explicar el circuito que vemos en esta parte derecha. ¿Qué significa o qué es lo que hace este circuito? ¿Vale? Entonces, este circuito lo que hace es amplificar la señal, porque recuerda, el valor de alfa t que vemos en la ecuación acá es un valor pequeño, es decir, el voltaje que vamos a obtener del sensor, de esta implementación, es un voltaje, digamos, pequeño. Si nosotros lo graficáramos, sería un voltaje por aquí. Entonces, lo que queremos es amplificar esa señal de tal forma que la tarjeta pueda reconocer más datos y no se pierdan datos. Entonces, lo que queremos hacer es que esa misma señal la queremos amplificar, ¿vale? ¿Cómo se hace esa amplificación? Mediante estos dispositivos que se llaman amplificadores operacionales. Ok. Se representan mediante un triangulito, pero realmente son, son dispositivos que tienen un encapsulado que se parecen a las compuertas, ¿vale? Son dispositivos electrónicos que, como su nombre lo indica, operacionales, ¿vale? Como su nombre lo indica, son dispositivos que se usan para amplificar y a su vez realizar operaciones. Estos dispositivos se usan, por ejemplo, para hacer sumas, restas, multiplicaciones, integrales, derivadas, filtros, una infinidad de aplicaciones para señales analógicas, ¿vale? Ok, entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta etapa es amplificar la señal analógica del sensor, es decir, amplificar el voltaje de salida de esta expresión para obtener algo como esto, ¿vale? Entonces, esto es un amplificador diferencial. Sin entrar a detalles del funcionamiento y de qué es lo que hace, bueno, solamente vamos a decir lo siguiente. Esta configuración, tal cual se muestra ahorita conectada, lo que hace se llama configuración diferencial. Así tal cual está en configuración diferencial, ¿vale? La configuración diferencial básicamente lo que dice es, voy a restar el voltaje que le llega aquí menos el voltaje que le llega acá. Por ejemplo, si este le llamamos voltaje en B y este le llamamos voltaje en A, quiere decir que aquí vamos a tener voltaje en A y vamos a tener un voltaje en B. Por lo tanto, el voltaje de salida, que le vamos a llamar B0, déjame bajar un poquito, ahí, donde se alcanza a apreciar. El voltaje de salida del amplificador operacional, es decir, el voltaje que vamos a medir aquí, con respecto de tierra, va a ser igual a ¿quién? A una ganancia G
del amplificador, ahorita vamos a ver cuál es esa, multiplicada por la diferencia de los voltajes, voltaje en B menos voltaje en A, ¿sale? Multiplicada por una ganancia G, donde G es un número positivo, ¿vale? Ahora, recuerda, ¿por qué es importante eso? Porque nosotros sacamos cuánto vale el voltaje en B y cuánto vale el voltaje en A. Entonces necesitábamos un dispositivo que nos hiciera la resta del voltaje B en voltaje en A, ¿vale? Necesitamos ese dispositivo para hacer esta resta. ¿Y quién es este dispositivo? El amplificador operacional, ¿vale? Entonces, de acuerdo a la formulita que tenemos acá, el voltaje de salida va a ser la ganancia G multiplicada por BB menos BA, que dijimos que era el voltaje de entrada por N alfa entre N más 1 al cuadrado por T, ¿verdad? ¿Vale? Dijimos que esta es una constante, entonces G por K por T, donde esto es K. ¿Sale? Ok, entonces, vamos a la pregunta final. La pregunta es final, ¿por qué vale 390? ¿Por qué tenemos una resistencia 390? ¿Esa resistencia para qué nos sirve? Bueno, fíjate, en el caso de este amplificador, el AD620 es lo que se llama un amplificador de instrumentación. Los amplificadores de instrumentación en sí internamente tienen varios amplificadores operacionales, de tal forma que la ventaja que tienen estos amplificadores es que tienen, digamos, poco ruido, o sea, pueden eliminar el ruido de la señal, bueno, minimizar el impacto del ruido de la señal. Son, por ejemplo, el voltaje de offset, también, que es un problema de los amplificadores, se reduce bastante. Entonces eso es muy conveniente para amplificar señales muy pequeñitas con la menor pérdida posible, ¿vale? Ahora, según la hoja de datos, que por cierto no la puedo descargar porque gracias Megacable tengo un internet de porquería, no puedo descargar la hoja de datos, pero dice que la ganancia del AD620, la ganancia G del amplificador operacional AD620 se puede calcular con la siguiente fórmula. La ganancia de este amplificador es 49.400 entre RG más 1. ¿Quién es RG? RG es la resistencia, esta es RG, la resistencia de la ganancia. Entonces, en este caso RG es 390, ¿verdad? RG es igual a 390. Con esa resistencia, ¿cuál es el valor de la ganancia? Vamos a hacerlo. Mira, bueno, vamos aquí, por ejemplo, a calculadora. Entonces dijimos que era 49.400 entre RG, que serían 390, serían 126.66 más 1, 127.67. Eso quiere decir que la ganancia para este circuito es 127.67 veces. ¿Qué significa este número? Este número significa que la señal de entrada, ¿sale?, se amplifica 127 veces, ¿vale? 127 veces. Por ejemplo, si el voltaje de entrada del amplificador, o sea, por el voltaje de entrada o el voltaje diferencial de B en A es de la resta, digamos que te da, no sé, 0.00, digamos 12 volts, ¿vale? Al pasar por el amplificador diferencial vamos a tener que el voltaje de salida va a ser ¿cuánto? Va a ser
0.0012 multiplicado por la ganancia, que sería 127. Bueno, voltaje de salida sería 0.0012 por 127.67, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ese cálculo sería por 0.0012, ¿verdad? 0.0012. Eso quiere decir que la salida sería 0.152 volts. Entonces fíjate, una señal muy pequeñita, 0.152 volts, la puede incrementar aquí, ¿sale? En este voltaje. Ahora imagínate que nada más es 0.12. 0.12, vamos a ver el caso si valiera 0.12, sería 0.012, más bien 0.12 por 127.67, sería 1.5 volts, es decir, la señal te la está incrementando 127 veces. Esto es 127 veces más grande, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace esa etapa, amplifica 127 veces, ¿vale? Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo elegimos la ganancia que queremos? O sea, ¿cómo podemos elegir esa ganancia nosotros para nuestro caso de nuestra PT100? Recuerda, aquí tenemos, por ejemplo, la respuesta del sensor PT100. ¿Cuánto necesitas amplificar? Eso ya depende de tu aplicación. Por ejemplo, en nuestro caso queremos ir desde 0 grados, medir desde 0 hasta, digamos, no sé, 300 grados. Por decir un ejemplo, ¿no? Aunque tú puedes medir hasta 500, hay algunas que miden hasta máximo, creo que 500, este tipo de sensores. Pero tú puedes acotar el rango, digamos 250 y tal, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que agarrar, por ejemplo, el rango mínimo, resistencia mínima, en este caso sería 100 ohms, y la resistencia máxima, en este caso sería, digamos, 300, diríamos 210, por citar un ejemplo, ¿no? 210 ohms. Entonces, esta resistencia máxima y esta resistencia mínima las tienes que convertir a voltaje. O sea, teóricamente, nosotros lo podemos hacer. Por ejemplo, vamos a ver si lo podemos calcular, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál sería el voltaje para Rmax? Dijimos que el voltaje de salida va a ser la ganancia multiplicado por el voltaje diferencial, voltaje B menos voltaje A, ¿verdad? Dijimos que la ganancia va a ser, digamos, voltaje de entrada por N por alfa por T entre N más 1 al cuadrado, ¿vale? A ver, entonces, digamos, queremos un voltaje de entrada, digamos que lo alimentamos con por ejemplo, un Arduino. Entonces el voltaje de entrada van a ser 5 volts, ¿vale? N, para este caso particular, vale 68, ¿vale? Alfa dijimos que era 0.0038545, ajá, ohmios sobre grado centígrado. ¿Qué más? Vein, N, alfa, T, G, ok, ahí está. Y para este caso particular dijimos que G vale 127, por ejemplo. 127, ¿vale? Ok, entonces lo único que tienes que hacer es, por ejemplo, agarrar la temperatura máxima. La temperatura máxima de tu sensor van a ser 300 grados centígrados, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar o vamos a ver cuál es el voltaje de salida con esos datos. Entonces el voltaje de salida va a ser igual a ¿quién? A G, que sería 127,
que multiplica a 5 voltaje de entrada por N, que vale 68, por alfa, que vale 0.00385, por temperatura, que vale 300, entre 68 más 1, 69 al cuadrado. Y cerramos el paréntesis, ¿verdad? Entonces, a ver, permíteme, déjamelo. Aquí tengo una calculadora. Ahí está. Entonces, fíjate, 69 por 69 nos da 4761, ¿vale? A ver, vamos a ponerlo. Aquí B0 va a ser igual a una rayota, 4761. Ahora vamos a hacer la multiplicación de arriba. 127 por 5 por 68 por 300 por .00385 nos da 49.872.9. Eso dividido entre el número de abajo nos va a dar el número de 4761, nos da un valor de 10.47 volts. ¿Vale? Ok, entonces fíjate. Vale. Aquí mira. Este es el voltaje amplificado. Vamos a calcular, para que tú veas cuál es la diferencia o por qué sale ese número. Vamos a calcular el voltaje de A a B cuando, bueno, antes de la amplificación. Eso quiere decir que es 10.47 entre 127, ¿estás de acuerdo? O sea, simplemente lo que hacemos, este es el voltaje en AB, lo multiplicamos por 127, hay que dividirlo entre 127 y nos va a dar 0.082 voltios, ¿vale? Es decir, si tú multiplicas 5 por 68 por .00385 por 300 entre 69 al cuadrado, que serían 4761, vamos a tener 0.082 volts. Fíjate. Lógica respecto a la lógica esto es lo que te da el puente, ¿vale? Digamos que el sensor detecta 300 grados centígrados, ¿vale? El voltaje de salida va a ser 0.082. Esa señal tal vez la pueda leer alguna tarjeta, tal vez. De hecho es muy pequeña. Bueno, yo diría que no la va a leer. Yo diría que es imposible que una tarjeta lea un voltaje tan bajo. Entonces, después de la etapa de amplificación, vamos a obtener 10.47 volts, ¿vale? Entonces, 10.47 volts. Y ahí sí ya depende de qué tarjeta estés usando. En el caso de nosotros, queremos que el voltaje no sea 10. Nosotros queremos que el voltaje vaya de entre 0 y 5 volts. Es decir, que a una temperatura, digamos, una temperatura de 300 grados, tengamos un voltaje máximo de 5 volts. Entonces vamos a ir al revés. Si queremos esta condición, ¿cuál sería la ganancia de nuestro sensor? Esa sería la pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo la resolvemos? Pues simplemente aplicando esta fórmula. Entonces, de esta fórmula despejamos G. G es igual a ¿quién? Esta está multiplicando. Bueno, más bien, hay que pasar esto, mira, esto está dividiendo, pasaría multiplicando, ¿verdad? B0, que multiplica a n más 1 al cuadrado, entre voltaje de entrada por n por alfa por t, ¿vale? Entonces, vamos a resolver, por ejemplo, teóricamente, qué amplificación queremos, ¿vale? Entonces, bueno,
tenemos varias condiciones. Si la temperatura es de 300 grados, si queremos que nuestro sensor marque hasta 300 grados, nada más, queremos que el voltaje de salida sea máximo 5 volts, porque nuestro Arduino va a leer entre 0 y 5, ¿vale? Ahora, sabemos que N vale 68. Y pues bueno, acá está alfa, ¿no? Esto es alfa. Entonces, lo único que tenemos que hacer para saber qué ganancia tenemos que escoger es hacer los cálculos correspondientes, ¿vale? Entonces, vamos a hacer los cálculos correspondientes. Vamos a aquí sustituir los datos. Entonces, voltaje de salida queremos que sean 5 volts, ¿vale? N más 1 serían 68 más 1 serían 69 al cuadrado, entre voltaje de entrada que dijimos que eran 5 volts, ¿vale? N vale 68, alfa vale 0.00, ¿qué dijimos? 385, teóricamente 385 por la temperatura que valen 300 grados centígrados, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer las operaciones y vamos a sacar cuánto vale la ganancia, ¿verdad? Entonces sería 69 por 69, serían 4761 por 5, nos daría 23.805, ¿sale? Dividido entre la operación de abajo, que era 5 por 68 por 0.00385 por 300. Eso nos da un total de 389.64. Es decir, 23.805 entre 389.69 nos da una ganancia de 61. Bueno, el redondeado es 61, ¿no? Aproximadamente 61. ¿Vale? Entonces, quiere decir que G para nuestro caso es 61, ¿vale? Entonces, ahora la pregunta es, para nuestro caso, ¿cuál va a ser la resistencia que nosotros necesitamos? ¿Cuál va a ser la resistencia de ganancia para nuestro circuito en particular? Entonces, si G es igual a 61, de esta ecuación necesitamos despejar RG. Si despejamos RG de esta ecuación, vamos a ver que te va a dar, digamos, este más 1 lo pasas para acá, para el lado izquierdo, este más 1 lo pasas para el lado izquierdo, sería G menos 1, entonces RG está dividiendo, pasa multiplicando, entonces vamos a tener que es 49.400 entre G menos 1, ¿vale? Entonces quiere decir que RG va a ser igual a 49.400 entre 61 menos 1, es decir, 60, ¿no? 49.400 entre 60. Eso quiere decir que RG va a valer, vamos a ver, quiere decir que es 49.400 entre 60, nos da un valor de 823 ohms. Entonces necesitamos construir tener una resistencia de 823.33 ohmios. ¿Vale? Entonces, es evidente que tenemos que buscar un valor cercano, un valor comercial a este valor de resistencia. Si no lo podemos encontrar, tenemos que hacer, por ejemplo, un arreglo de resistencias en serie, un arreglo de resistencia en paralelo. Y si aún así no lo podemos conseguir, podemos poner un potenciómetro de precisión para tener esa resistencia, 823, 820 por ahí, ¿vale? Entonces, lo malo del potenciómetro es que se va a descalibrar con el tiempo, ¿verdad? Pero si buscamos una resistencia de 820 ohms, por ejemplo, podemos tener una amplitud de 60 volts. Y con esa amplitud nosotros podemos corregir o podemos amplificar a el problema que nosotros queramos. Recuerda, entonces necesitamos, de todo este diseño, pues si lo mantenemos igual, podemos dejar esto
Lo único que tendríamos que cambiar es que en vez de 390 vale 820 ohms aproximadamente, ¿no? Ese diseño lo podemos mantener, simplemente cambiamos la resistencia de aquí a acá y vale 820 ohmios. Y con esa resistencia nosotros vamos a poder amplificar nuestro máximo voltaje a 5 volts. Podemos amplificar el rango, ¿no? Por ejemplo, si va de 0 volts a, digamos, 0.02, va a ir de 0 a 5 volts, por ejemplo, ¿no? Si te fijas, esto ya lo podemos amplificar y ya lo podemos leer con la tarjeta. Esta va a ir conectada, recuerda, al Arduino, ¿sale? Muy bien, pues yo creo que con esta parte ya completamos lo que es el diseño electrónico solamente para leer datos de temperatura, ¿vale? ¿Por qué hicimos tanto esfuerzo? Recuerda, resúmenes, hicimos tanto esfuerzo porque compramos, digamos, bueno, pues vamos a comprar o adquirir un sensor, digamos, barato, el cual vamos a compensar que sea barato mediante el diseño electrónico. Con un buen diseño electrónico tú puedes más o menos simular un sensor costoso, ¿vale? Pero si te fijas, hicimos varios cálculos, pero no significa que realmente vamos a tener un diseño electrónico súper grande, ¿no? Simplemente vimos un poco de diseño para calcular con precisión los valores de resistencia que necesitamos. Ahora, toma en cuenta una cosa. Toma en cuenta que, por ejemplo, puede que los valores de resistencia varíen, tengan cierta tolerancia, digamos el 5%, 10%, entonces no vamos a ajustar exactamente los valores. Y también recuerda que esta ecuación, por ejemplo, la que sacamos aquí, es teórica. No necesariamente tiene que representar la realidad, pero esperamos ver o corroborar que esta ecuación se cumple cuando tengamos el sensor. Entonces vamos a obtener un proceso que se llama de calibración, es decir, vamos a comparar la temperatura leída por nuestro sensor a través de esta ecuación, digamos, con, por ejemplo, la temperatura de un sensor que ya sea industrial calibrado, ¿vale? Entonces, cuando tengamos en nuestras manos este sensor, vamos a poder hacer pruebas y vamos a poder ajustarlo y pues bueno, vamos a grabarlo para ver el proceso de calibración, digamos, de forma casera, ¿no? Porque pues obviamente esto es una teoría básica, hay teoría más profunda para ver. De hecho, pudimos analizar la ecuación no lineal y meter todos estos diseños que te acabo de comentar, pero para simplificar las cosas y mantenerlo simple, vamos a considerar que esto es real, ¿no? Y que una vez que nosotros tengamos el sensor en nuestras manos y podamos aplicar todo este conocimiento, pues vamos a hacer los ajustes necesarios de calibración, ¿vale? Muy bien, entonces yo creo que para esta parte, aparte de la parte sensora e instrumentación, sería todo de nuestra parte. Ya calculamos los valores de resistencia que queremos. Entonces, en el siguiente video vamos a ver, por ejemplo, unos detalles técnicos acerca del PT100 y en videos posteriores vamos a ver ahora la parte de la actuación, es decir, qué vamos a hacer para controlar la resistencia eléctrica, cómo vamos a mandarle voltaje para hacer que se caliente, porque por ejemplo esta es la parte de medición y la otra parte es actuación, es decir, cómo le vamos a hacer, cómo le vamos a inyectar el voltaje para que caliente de acuerdo a nuestro controlador, ¿vale? Entonces, por mi parte yo creo que esto sería todo. Nuevamente agradezco tu atención y recuerda que si tienes alguna duda, pues puedes contactarme mediante este medio, ¿no? Bueno, entonces yo creo que es todo de mi parte. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video. Chao.